Sí, doncs com vulgueu. Des del 3-0 el teu equip ha tingut moltíssimes ocasions, el penal, el Reus s'ha quedat en 10, no ha hagut cap capacitat de reacció després, ¿no? El Reus, ¿cómo lo ves? Bueno, pienso que era un partido complicado, un rival muy fuerte, duro, que la primera parte pues, nos ha hecho sufrir con balón y que la segunda nosotros hemos sido capaces de reponernos, empezar a generar ocasiones de gol y cuando la cosa estaba más decantada, que podíamos empatar el partido, una jugada aislada de una falta, ha habido un rebote, ha habido una caída y nos ha hecho el 2-0, o sea, a partir de ahí el equipo únicamente se ha venido un poquito abajo y bueno, no ha podido ser. ¿Qué impresión te ha dejado el Reus en el partido de hoy? No sé si lo ves capaz de poder luchar por el objetivo del play. Creo que es un equipo que todo el mundo sabe que es un equipo potente, fuerte, físicamente quizás es el más fuerte de la categoría, bien trabajado y que bueno, pondrá muy difícil a todos los rivales que vengan a su campo. Sabemos que era un partido muy complicado para nosotros, por el potencial que tiene. Es un equipo que opta a quedar entre los cuatro primeros, sino el líder. ¿Qué es lo que le puedes achacar a tu equipo, sobre todo en el primer tiempo? En la parte hemos estado bien a nivel defensivo, hemos dejado tener mucho tiempo al Reus y ha podido hacer sus movimientos y no ha creado mucho peligro por la banda izquierda. En la segunda la hemos ajustado un poco más, hemos intentado ser más valientes y sobre todo hemos tenido más balón. Y ha provocado que el signo del partido pues, empiece a jugar un poco a favor nuestra. La clave ha sido el balón, el equipo que el equipo que ha tenido el balón ha sido el equipo que ha acabado mandando. Es un campo grande, es un campo con distancias amplias y si eres capaz de tener buenas posesiones largas, pues hace sufrir al rival. Ella no lo ha hecho la primera parte y nosotros hemos podido arreglar algunas situaciones de la segunda parte que por ahí hemos empezado a crear situaciones. Y cuando te comento con el 1-0 que ellos con 10 que creía que bueno, que vamos a tener nuestras opciones, ha sido cuando ven esa jugada y ha sido muy complicado, el equipo ya lo ha visto muy difícil y se ha terminado el partido ahí. Un olor que tendrá que mejorar sus resultados, ¿no? Porque últimamente no... Sabemos que era un inicio de liga muy complicado, con equipos como Alcoyano, Villarreal, Lleida, ahora Reus, y bueno, tenemos la esperanza de sumar más puntos. No ha podido ser, pues habrá que pensar que quedan 34 y que tenemos que mejorar ciertas cosas y de otras que tenemos que potenciar, no nos queda más remedio. ¿Una pregunta més? Gracias.